Bueno, vamos a entrar en materia, ¿cierto? Algunos pensaron, cuando dijeron la fidelidad de Dios en la segunda parte, me perdí la primera parte, a lo mejor porque no recuerdo. Voy a hacer un poco de memoria, ¿cierto? Esto ocurrió cuando me paré acá a hablar, aproximadamente hace más de un mes y medio, un poco más de un mes y medio. No tenía barba, es un reflejo de que ha pasado el tiempo. Y ese día comencé hablando del hervidor que había fallado, y les debo confesar que todavía continuamos usando el mismo hervidor porque no hemos tenido tiempo o las ganas de cambiarlo por otro, porque ese realmente nos ha funcionado bien, como ya encontramos la dinámica, ¿cierto? No sé si esto es típico de los chilenos, ¿cierto? De ocuparlo y vaciarlo inmediatamente. Entonces, usándolo de esa manera no hemos tenido problemas de que el agua se desparrame para otra parte. Así que manteniendo, hemos continuado usando el mismo hervidor, así que la fidelidad con el hervidor ha continuado por parte nuestra. En esa ocasión, ¿cierto? Hablé, ¿cierto? Busqué una definición de fidelidad y dije que la fidelidad era la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Le conversamos que la confianza es la esperanza firme que una persona tiene que algo suceda. Eso es la confianza. Y esto de que algo suceda, una persona sea a futuro o funcione, como en el caso, ¿cierto?, del hervidor. Nosotros tenemos confianza, tenemos la esperanza de que eso funciona, y eso nos da la confianza en ese elemento. Y esto de la confianza, yo dije esa vez, está ligada a lo que nosotros conocemos como fe, ¿cierto? Nosotros esa vez conversé, lo voy a reiterar, ¿cierto?, que uno tiene fe en cosas que ocurren en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo cuando compro un pasaje, cuando me viajo en una línea de transporte pública, ¿cierto? No voy a nombrar marcas, ¿cierto?, para hacer malas publicidades, pero uno compra el pasaje, ¿cierto?, y llega el momento, está 10 minutos antes, sabe que el bus va a llegar, a veces no llega, pero sabe que la línea está ahí, y cuando llega el bus ya a la hora, quizás un poco rechazado, uno toma el asiento, ¿cierto?, y se va a sentar. Y si es de noche, despierta el otro día o se duerme pensando en que va a llegar a la ciudad deseada. Y uno no se va donde el chofer, ¿cierto?, y empieza a exigir, ¿cierto?, me muestra su licencia de conducir, por favor, para saber que voy a viajar con un piloto o un chofer calificado, si ha hecho el curso y todo aquello, porque uno confía, uno tiene fe que la empresa, ¿cierto?, hizo todo eso y uno paga su pasaje, y eso es un acto de fe que uno le tiene a la empresa, y de eso es lo que quiero conversar el día de hoy, ¿cierto?, pero no sacarlo de esos actos minoritarios, ¿cierto?, que intrascendentes, ¿cierto?, para nuestra vida cristiana, sino llevarlo a la palabra de Dios y a algo que nos ayude a crecer en el entendimiento y en nuestro andar como cristianos. Entonces, el propósito de este mensaje es mostrar a través de la Biblia la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. Y esto es algo que nosotros, al conocer y estudiar la fidelidad de Dios, nos ayuda a construir nuestra fe. Nosotros al ver, ¿cierto?, cómo Dios ha ido cumpliendo sus promesas, cómo Dios cumplió algunas de sus promesas, desde el Antiguo Testamento se cumplieron, como el Mesías profetizado, ¿cierto?, muchas profecías acerca del nacimiento de Jesucristo, la forma, la vida y la crucifixión de Jesucristo están profetizadas. Uno las estudia y se maravilla al ver tanta exactitud. De hecho, se me viene a la mente el Salmo 22, ¿cierto? Ustedes pueden, voy a ir allá, el Salmo 22,
cuando, por lo menos personalmente yo lo leí, quedé así como esos momentos en que uno queda así, boca abierta, leyendo las Escrituras. Y el primer versículo del Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo sé que a la mayoría de ustedes se les viene inmediatamente las palabras de Jesucristo cuando estaba en la cruz, y dice estas mismas palabras. Y si ustedes leen después de el relato del Salmo 22, por lo menos a mí me ocurrió, siente una emoción de ver que las palabras que están escritas en la Biblia finalmente después se cumplieron, y como la Biblia es la palabra fiel de Dios. Y eso es algo muy importante, estudiarlo, conocerlo, leerlo con sus propios ojos, ir a las Escrituras, abrir la Biblia en la página adecuada, ¿cierto? Y con un plan, podríamos decir, un plan de estudios para entender lo que uno está leyendo, y leer estas palabras. Y estas palabras las leí también una vez, ¿cierto? Que después me di cuenta que el Salmo 22 es uno de los momentos, a lo mejor uno podría decir, más tristes de la humanidad, cuando nuestro Salvador Jesucristo, ¿cierto?, está sacrificándose por nosotros, y después del Salmo 22 está el Salmo 23, ¿cierto?, que para muchos, ¿cierto?, es uno de los salmos más hermosos y más que lo leen en momentos de tristeza, ¿cierto?, para reanimarse, y es justamente lo que ocurrió después de la crucifixión de Jesucristo. Después de ser sacrificado por nosotros, Él resucitó para darnos vida y para poder perdonar nuestros pecados, para poder cubrir con su sangre nuestros pecados. Entonces, como la Biblia, si uno la estudia y la estudia de una manera con un plan ordenada, nos puede ayudar a construir nuestra fe. Es el propósito de lo que quiero terminar de desarrollar, ¿cierto?, la tarde de hoy, que comenzamos, como dije, hace más de un mes y medio atrás. Lo pueden buscar después por internet o en sus notas de apunte, y lo vamos a repasar brevemente. También quisiera, antes de comenzar, a modo de introducción todo esto, ¿cierto?, hay un versículo que anoté del mensaje de don Humberto que me llamó la atención y creo que aplica muy bien para el mensaje de hoy. Es la carta, ¿cierto?, que Dios le reveló a Jesucristo y a Juan, para que el día de hoy la podamos leer a la iglesia de Filadelfia, ¿cierto? El Apocalipsis 3, voy a leer a partir del versículo 10, ¿cierto? Don Humberto citó Apocalipsis 10, 3, versículo 11, yo voy a leer a partir del versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, estoy escribiéndole a la iglesia, que entendemos, ¿cierto?, por las cosas que hemos estudiado la Biblia, y le ponemos, ¿cierto?, otra vez el orden a esta lectura, que es la iglesia que va a estar en los últimos tiempos, el espíritu de la iglesia de los últimos tiempos, ¿cierto?, guardando las cosas como dice acá. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cierto? En el mensaje veíamos estas cosas que están ocurriendo, y un versículo que leyó don Humberto, que decía que uno tenía que, no os turbéis, decía. Uno debe estar mirando, poniendo atención, pero no dejándose llevar por el miedo colectivo de las cosas que están ocurriendo, porque la promesa de Dios para parte de su iglesia, ¿cierto?, es que lo va a, como dice aquí, guardar de la hora de la prueba, para probar a los que moran en la tierra, o sea, a las personas que ya han sido probadas, las va a liberar de esta nueva prueba que va a venir sobre la tierra. Y el versículo 11 decía: he aquí, yo vengo pronto. Cuando ya estos tiempos se acercan, ¿cierto? Cuando uno ve que veníamos para acá en el viaje ayer y veíamos, ¿cierto?, los viñedos, los manzanos y el resto de los árboles, manzanos no creo, pero el resto de otros árboles frutales, ¿cierto?, ya están todos en flor. Los manzanos, la flor sale un poco más tarde, pero los viñedos, ¿cierto?, ya habían florcitas durante la carretera, que lo que hace, es evidente que la primavera y luego el verano está cerca, porque no miente la naturaleza. Entonces, aquí yo vengo pronto,
como decía don Humberto, ¿cierto? Hay cosas que son evidentes. A un ministro, ¿cierto?, escribió un boletín alrededor del mundo que decía que ha terminado una nueva semana, dijo, y el relojito de arena, ¿cierto?, botó otros 7 granitos, por la semana que acabó, ¿cierto? No podemos decir cuánto queda, pero es evidente que 7 nuevos granos o 7 días ya han transcurrido y quedan 7 días menos para el reino de Dios. Eso es algo que no se puede mentir. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y esta es la parte que yo quería, ¿cierto? Es parte del, como digo, del propósito de entregar este mensaje. Este mensaje está basado, y después, ¿cierto?, pueden ir al folleto, las creencias fundamentales de la Iglesia de Dios Unida, y pueden leer ahí y decir, oye, pero a lo mejor alguno puede decir, pero este tipo está leyendo lo que aparece aquí. Yo estoy tratando de transmitir lo que la Iglesia enseña, no estoy tratando de transmitir mis propias ideas. De repente uno puede, ¿cierto?, al usar sus propias palabras, tener sus errores, ¿cierto? Todos podemos, pero mi propósito o mi intención es transmitir lo que la Iglesia enseña, de lo que la Biblia enseña, lo que la Iglesia entiende que la Biblia enseña acerca de las cosas de Dios. Y estas es lo que la Biblia dice en ese versículo: retén lo que tienes. Estas son las verdades que si nosotros las ponemos por obra, finalmente van a hacernos retener lo que tengamos y ser aptos de mirar a Jesucristo de frente cuando Él retorne, y con la vista al frente, y no tener esa vergüenza, ¿cierto?, de agachar la cabeza porque no hemos cumplido, no hemos retenido, y otro venga a tomar lo que Dios nos está presentando, Dios nos está llamando a tomar, que es su corona finalmente, que es pertenecer al reino de Dios. Entonces Dios, a través de su Biblia, nos ha entregado promesas que se han cumplido. Pudimos ver, ¿cierto?, las promesas de Noé, cómo se han cumplido, y vimos y nos recordamos, o yo les recordé, el arco iris es un signo de la naturaleza, ¿cierto?, que está ahí y nos recuerda cada vez que lo vemos, por lo menos los que hemos hecho un estudio somero de la Biblia, ¿cierto?, porque aparece en cualquier caricatura o dibujo cristiano, ¿cierto?, aparece el arco iris, porque es una señal del pacto que Dios hizo con la humanidad. También hay promesas que hizo con David, que hizo con Abraham, y se fueron cumpliendo. Entonces, en lo que resta del día de hoy, vamos a conversar acerca de una de las creencias que aparecen acá en este folleto, que son las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y estas promesas hechas a Abraham nos sirve para entenderlas, estudiarlas de manera apropiada, nos sirven para y entenderlas, estoy repitiendo, pero sirven para fortalecer nuestra fe, para construir nuestra fe, para mostrar que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y si es fiel para cumplir esas promesas, que algunas o las promesas que aparecen acá se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras entendemos que se van a cumplir. Entonces, confiar en un Dios que cumple, que uno leyó y que cumplió en el pasado, es mucho más vigorizador para cada uno de nosotros al estudiar sus escrituras, al poner en obra sus mandamientos. Y nos ayuda también a entender noticias internacionales, ¿cierto? Hoy día se mencionó muchas veces, y agradezco, ¿cierto?, nuevamente la palabra Brexit, que algunos, ¿cierto?, podemos decir, quizás no entiendo muy bien de qué se trata o en qué afecta a la iglesia, pero entender estas promesas que Dios le hizo a Abraham nos ayuda a entender un poco estos términos, nos ayuda a entender las cosas que están ocurriendo en la actualidad. También hablaba, ¿cierto?, don Humberto y también en las noticias internacionales, los ataques islámicos, Al-Qaeda, ISIS,
el recordatorio, ¿cierto?, del el día de mañana, ¿cierto?, de los 15 años de la caída de las Torres Gemelas y todo aquello, entender un poco más por qué ocurren estas cosas. Y estas cosas muchas veces vienen para nosotros, ¿cierto?, en las revistas, las buenas noticias vienen de una manera que uno, esto es una ayuda técnica, un estudio bíblico, facilitador de la lectura de la Biblia. Hay un relato bíblico, ¿cierto?, cuando el etíope está leyendo la Biblia y le pregunta, no me recuerdo el nombre de uno de los diáconos, Felipe le dice, ¿qué estás leyendo? Dice, lo que leo Isaías, pero en verdad no entiendo. Entonces, de repente uno lee también y es válido no entender todo lo que aparece en la Biblia a buenas y a primeras. Es bueno leer estos estudios bíblicos que nos orientan. No significa que estos estudios bíblicos reemplazan lo que dice la Biblia. No significa que lo que dice este folleto, ¿cierto?, reemplaza las creencias que nosotros tenemos en nuestro documento final, que es la Biblia. Son una orientación, una ayuda a leer con orden, como decía, ¿cierto?, y de manera sistemática a lo mejor la Biblia y para entenderla de buena manera. Entonces voy a leer, ¿cierto?, la declaración de la promesa de Abraham y que aparece en este documento, ¿cierto? Dice, creemos en la justicia perdurable de Dios. Esa justicia es demostrada por la fidelidad de Dios en el cumplimiento de todas las promesas que hizo al padre de la fe, Abraham. Según lo prometido, Dios multiplicó a los descendientes directos de Abraham para que Abraham literalmente se convirtió en el padre de muchas naciones. Creemos que como Dios había prometido, prosperó materialmente a los descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, cuyo nombre más tarde cambió a Israel. Creemos que Dios, mediante Jesucristo, es la simiente de Abraham. Creemos que Dios, mediante Jesucristo, la simiente de Abraham, está facilitando la salvación a toda la humanidad, independientemente de su linaje físico. Por tanto, la salvación no es un derecho adquirido por nacimiento. Se ofrece libremente a todos los que Dios llama y a todos los que son considerados descendientes de Abraham. Son aquellos de la fe, herederos según las promesas. Creemos que el saber que Dios ha cumplido y sigue cumpliendo las promesas físicas hechas a Abraham y a sus hijos, y que está cumpliendo la promesa espiritual por medio de Jesucristo, es esencial para entender el mensaje de los profetas y su aplicación en el mundo en que vivimos. Esa vez, ¿cierto?, desglosamos o desglosé, siempre hablamos en plural, ¿cierto?, como que todos hubiésemos hecho el mensaje, desglosé la manera en que yo lo hice, ¿cierto?, desglosé esta declaración en citas o en párrafos y lo fui explicando, y voy a pasar rápidamente los que ya conversamos. Dice, creemos en la justicia perdurable de Dios. Eso aparecía, ¿cierto?, en Salmos 111, en todo el capítulo uno puede leer que ahí aparece lo que es la justicia perdurable de Dios. Dice, esa justicia es demostrada por su fidelidad en el cumplimiento de las promesas que hizo. En Tito 1:2 aparece, ¿cierto?, que Dios no puede mentir. Entonces, cuando uno ve que hay una promesa de Dios, uno dice, esto se tiene que cumplir porque Dios no puede mentir, y luego uno examina de qué se trata esa promesa, y luego ve que esa promesa se cumple, y uno dice, sí, este Dios no puede mentir, y esto es un constructor de fe. También continúa, ¿cierto?, la frase, dice, al padre de la fe, Abraham. Esto se puede leer, ¿cierto?, en Romanos 4, el versículo 11, que es denominado, ¿cierto?, Abraham, el padre de la fe. Dice que según lo prometido, Dios multiplicó a los descendientes directos de Abraham para que Abraham literalmente se convirtiera en el padre de muchas naciones. Y esa vez, ¿cierto?, vimos que Abraham
traspasó esta primogenitura, ¿cierto?, a su hijo Isaac, Jacob. Después repasamos rápidamente, ¿cierto?, la historia de Israel, que en esa época todavía aún estaban dando, ¿cierto?, la historia de Moisés por la televisión, y no sé si estarán en el mismo capítulo, pero avanza muy lentamente y creo que todavía es tiempo de que puedan seguir viéndola. La historia de Moisés, ¿cierto?, como José hizo que entraran a Egipto, luego quedaron atrapados ahí y finalmente salieron por la mano poderosa de Dios, anduvieron por el desierto, entraron finalmente en la tierra prometida, exigieron un rey, hubo un rey, ¿cierto? Hubieron 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Luego de la muerte de Salomón se separaron en 2 tribus, pero aún así, mientras permanecían juntos, estas promesas de Dios continuaban juntas como una sola nación, pero al dividirse, ¿cierto?, se dividieron en 2 tribus, la tribu del norte, que es Israel, con capital en Samaria, y la tribu del sur, que es Judá, Benjamín y parte de los levitas, ¿cierto?, que se ubicaron en Jerusalén. Y estas promesas, tanto físicas como espirituales, que Dios le hizo a Abraham, se fueron transmitiendo hasta llegar a ese punto, y la declaración continúa, ¿cierto? Dice: creemos que Dios, como había prometido, prosperó materialmente a los descendientes directos de Abraham y Jacob, ¿cierto? Y vimos que Moisés, durante la época de Moisés, ¿cierto?, ahí aparecen en el Antiguo Testamento. No, tengo 3 escrituras acá, no sé en cuál específicamente lo leí, pero en Deuteronomio 1:10 me parece que dice que ya se multiplicó la cantidad de personas que vivían, hizo crecer exponencialmente, ¿cierto?, y más que sus vecinos al pueblo de Israel, en número, en cantidad de personas. De hecho, cuando comienza el libro de Éxodo, ahí lo pueden encontrar fácilmente, en Éxodo, ¿cierto?, dice: y como creció tanto el número de los egipcios, ¿cierto?, los vieron y tuvieron miedo y los esclavizaron, y cuando ya no conocían a Jacob. Entonces, esto lo ha cumplido en forma parcial, pero lo sigue cumpliendo también con Josué. Les entregó físicamente la tierra prometida. Entonces, físicamente las promesas de Dios se han ido cumpliendo, parcialmente, pero se han ido cumpliendo. Les entregó la tierra prometida que había descrito, ¿cierto?, las promesas de Abraham. También sabemos que con Salomón, el reino de Dios, cuando todavía permanecía unido, alcanzó ribetes de máximos a nivel mundial, ¿cierto?, de riqueza, y Salomón de sabiduría, ¿cierto? Venían reyes de otros reinos a ver este reino que se había construido. Entonces, las promesas de Dios se han ido cumpliendo parcialmente, como lo dije esa vez, ¿cierto? Y lo quiero volver a comentar, ¿cierto? Un comentario que aparece en uno de los folletos dice: la historia, el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham a su máxima medida no ha terminado todavía. Todavía se están desarrollando. No se terminó en los tiempos de Moisés, Salomón o Oseas, que es la reconstrucción del segundo Oseas o Sedequías, que es el último rey de Judá. Entonces estas promesas, ¿cierto?, se siguen cumpliendo y no se ha acabado, y así lo entiende la Iglesia de Dios unida, ¿cierto?, en su declaración de creencias fundamentales. Las promesas de Dios se cumplieron, se han cumplido, ¿cierto?, se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. También entendemos, ¿cierto?, que las naciones anglosajonas, el Reino Unido, ¿cierto?, y Estados Unidos son parte de la prosperidad física prometida alguna vez a Abraham, y eso, ¿cierto?, se puede, con lo que decía don Jaime, esto de que el sol en la nación del Reino Unido no se ponía el sol sobre su territorio, estaba profetizado en la Biblia, un reino que no se iba a poner el sol. Entonces, cuando uno analiza, ¿cierto?, las promesas hechas a Efraín y a Manasés, que se cumplieron en los días de hoy, el estudiar esto historia, ¿cierto?, lo que ocurrió en 1800 con Napoleón, que quiso vender ese territorio, ¿cierto?,
que le era casi una molestia porque él tenía guerra, ¿cierto?, con Canadá, entonces un territorio ahí en Luisiana le iba a hacer defenderlo y a ser muy costoso para su revolución que estaba tramando en Europa o su unificación de Europa, entonces lo vendió no en forma a precio huevo, pero sí de manera muy conveniente a este incipiente Estados Unidos, ¿cierto? Y lo cual le provocó una bendición un crecimiento físico, ¿cierto?, económico y de potencia a Estados Unidos, justo en los años, ¿cierto?, que se concuerda con los 2520 años después de la deportación, el año 720. Eso lo conversamos la vez anterior. Otra vez, estos temas en 40 minutos es muy difícil de abordarlos todos, ¿cierto?, ir a la Escritura, pero sí son buenos que uno los converse después, que queden en moderación de temas, no solo del club, sino en la casa, y a preguntar, ¿y dónde es que sale eso que dijo cierto la persona o la promesa? ¿Dónde es que dice? Investigarlo. Nosotros tenemos que ir a nuestra fuente, que es la Biblia, y leer por nuestros propios ojos lo que se dice acá adelante, lo que está escrito en los folletos, lo que no nos tenemos que quedar con lo que otros nos enseñan. Nosotros tenemos que ser nuestros propios constructores de fe, y revisar las Escrituras, comprobarlas, cerciorarnos que nos hagan sentido, si no, consultar con alguien que tenga más tiempo en la iglesia, donde el ministro acá, y donde el pastor, ¿cierto? Y preguntar, si no hay una respuesta. Siempre hemos dicho, ¿cierto? Don Mario repite esto, que él, si no tiene la respuesta, va a preguntar a alguien más, al consejo anciano, y así, o finalmente, ¿cierto?, a Dios mismo, que nos entregue la respuesta, pero no nos debemos quedar con dudas. Y las dudas es normal que las tengamos. Lo normal es quedarnos con lo anormal en este camino, ¿cierto?, sería quedarse con las dudas. Tener dudas en cuanto a lo que se enseña, a lo que predica otro, a lo que está escrito en un folleto, a lo que dice la Biblia, ¿cierto?, no entenderlo, es normal. El etíope las tenía las dudas, pidió que se las explicaran. Y también quería hacer un alto, ¿cierto?, porque también a lo mejor parece que dije algo confuso esa vez, y a lo mejor no, porque esa vez decía que mezclé, ¿cierto?, todo el Brexit con el Crexit, ¿cierto?, que eran cristianos saliendo del mundo, que los invitaba, ¿cierto?, a salir del mundo. Y después, en el mensaje anterior o posterior que di, que no fue la continuación de este, hablé de que teníamos que ir al mundo. Decía, como good work, ¿cierto?, tenemos que ir al mundo a hacer las buenas obras. Entonces, quiero aclarar un poco el tema de esto de salir del mundo, que aparece en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, el versículo 4. Hablando de la caída de Babilonia, dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esa es la parte donde la Biblia nos invita a salir del mundo, nos invita a no ser partícipes de los pecados del mundo. De eso la Biblia nos está invitando a salir del mundo, y a los cristianos nos invita a salir del mundo. Ahora en Mateo 5, el versículo 16, en Mateo el capítulo 5, el versículo 16, que yo tomé como base para decir que debemos ir al mundo. Cuando yo digo salir del mundo no me refiero, ¿cierto?, a tomar una nave espacial y irnos a vivir a la luna y presenciar lo que ocurre de allá, sino salir de la forma en que el mundo vive, de los afanes de esta vida. Mateo 5, el versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. O sea, aquí me recuerdo un mensaje que se dio tiempo atrás, ¿cierto? Las luces alumbran, y cuando empiezan a hacer ruido, ¿cierto?, empiezan a molestar, uno las cambia. Entonces tiene que ser una luz que alumbre con las buenas obras, más que con
con dichos, o más que palabras, buenas obras. Y dice, y parte de esto dice, sí, así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, echa un poco esa aclaración. Yo sé que lo conversamos con una persona, tampoco fue algo que, quizás en son de broma, que dije una contradicción, pero yo después lo pensé, ¿cierto? Y dije, a lo mejor es bueno conversarlo, no se vaya a pensar, ¿cierto?, que estoy tratando de dar dos mensajes: primero salir del mundo, después entrar al mundo. El mensaje de salir del mundo es salir de hacer las cosas como el mundo está diciendo. Entonces, el día de hoy voy a continuar con lo que sigue esta declaración de principio, o declaración de fe, o declaración de nuestras creencias fundamentales. Dice que continúe, dice, cuyo nombre cambió más tarde a Israel. ¿Cierto? Porque decía Isaac, Jacob, las promesas que le hizo a sus descendientes Abraham, Isaac y Jacob, cuyo nombre más tarde cambió a Israel. Entonces a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Eso lo pueden buscar en Génesis 32, en los versículos del 24 al 30. Y también es importante esto porque hace un par de semanas alguien me preguntó así, no sé si se refirió a Noé, me preguntó si Noé era israelita o no. Entonces, los israelitas son los hijos de Jacob para allá. O sea, Noé es mucho antes, ni siquiera Abraham era israelita, porque Jacob, Israel, ¿cierto?, era hijo de Abraham. Entonces, en parte también creo que es bueno aclarar esto para el resto de las personas. Si alguien me hizo esa pregunta, a lo mejor había otro que, ¿cierto?, tenía la misma duda. Y otra vez, tener dudas con respecto a lo que uno entiende y lee está bien. Lo malo es quedarse con esas dudas o no querer aclararlas y seguir adelante. Continúa la declaración, dice, y en la parte de que nos vamos a centrar hoy día, dice, creemos que Dios, a través de la simiente de Abraham, ¿cierto? Aquí nos vamos a pasar a la parte espiritual de esta declaración de fe. Dice, creemos que Dios, a través de la simiente de Abraham, Jesucristo, y entonces vamos a analizar lo que dicen las Escrituras acerca de Jesucristo. Podemos ir, ¿cierto?, a Lucas 3. A Lucas, el Evangelio de Lucas. El capítulo 3. A partir del versículo 23 aparece, ¿cierto?, la genealogía de Jesucristo. Y uno puede leer, ¿cierto?, como comienza acá con con la genealogía, y en el versículo 34 dice, hijo de Jacob. Comienza aquí la genealogía desde al revés, ¿cierto?, desde los tiempos de Jesús, y va retrocediendo. Y dice, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tarer, ¿cierto? Como diciendo, está nombrando como a sus abuelitos, ¿cierto? De los tatara abuelitos de la descendencia de Jesucristo. Y aquí aparece, ¿cierto?, que dice hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Jesucristo, la Biblia nos revela que era descendiente de Abraham. También ustedes pueden leer esto, ¿cierto?, en Mateo, porque la Biblia, ¿cierto?, los evangelios son 4 puntos de vista, ¿cierto?, tienen sus propósitos, escrita la misma historia, ¿cierto?, de Jesucristo, con diferentes puntos de vista, ¿cierto? Y acá vemos que, ¿cierto?, uno presenta la genealogía, ¿cierto?, de la madre de Jesucristo y otro del padre de Jesucristo, para que por ambas su padre, ¿cierto?, físico, adoptivo,
en cuanto como a las leyes, podríamos decir, ¿cierto? Y la genealogía de su madre es sanguínea, ¿cierto? Entonces, él es sanguíneo tanto como por ley, como por sangre de Abraham. Entonces, acá en la genealogía, ¿cierto? De Mateo, nombra también a Abraham y a Jacob y a Isaac. Dice en el versículo 2 de Mateo 1, dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos, y continúa, ¿cierto?, esto, y llegando hasta después a Jesucristo por genealogía. Entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham era que a través de su simiente, o nosotros creemos que Dios a través de la simiente de Abraham, ¿cierto?, de la semilla de Abraham, de su descendencia, con Jesucristo, iba a hacer disponible, o está haciendo disponible, la salvación a toda la humanidad, independiente de su linaje físico. La salvación no es, por tanto, un derecho de nacimiento. Eso es lo que dice la creencia, lo que nosotros tenemos acá. Y esto lo voy a ir a Gálatas, el capítulo 3. Y esta es la parte importante de las promesas hechas a Abraham, porque la parte, ¿cierto?, física es para que nosotros entendamos, nos demos cuenta, la estudiemos, construyamos nuestra fe de que la parte espiritual sí va a ser. Entonces, de repente uno dice, bueno, ¿y qué seguridad tengo de que Jesucristo va a perdonar o perdonó mis pecados? Es ver que la parte física se cumplió. Eso nos ayuda a entender que la parte física también se va, la parte espiritual también se cumplió y se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Entonces voy a ir al capítulo 3 de Gálatas. El versículo 8 voy a leer, dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, las buenas noticias, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. No cierta parte de naciones, no algunas naciones con cierto linaje. Aquí está hablando de todas las naciones, independiente, ¿cierto?, como decía, ¿cierto?, de su linaje físico. El versículo 14 más adelante dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibieran la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade. Este pacto que hizo Dios con Abraham, ¿cierto?, de que por medio de su simiente, más tarde nacería Cristo Jesús, todas las naciones, estaría disponible la salvación a todas las naciones. Y eso es lo que nos hace estar hoy día, ¿cierto?, presentes acá con valentía y entendiendo que Dios nos prometió la salvación a cada una de las personas. Y el versículo 28 de este mismo capítulo dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa de Dios alcanza, como dice en Hechos, quiero ir allá, es parte del siguiente punto. Voy a leer el siguiente punto antes de ir a Hechos. Dice Jesucristo, entonces me enredé un poco acá. Voy a seguir con la declaración. Dice: está siendo disponible esta salvación a toda la humanidad, independiente de su linaje físico. La salvación
no es por tanto un derecho de nacimiento. Continúa, dice, es libremente abierto a todos aquellos a quienes Dios llama. Y aquí sí voy a ir a Hechos el capítulo 2. El versículo 39 es el que traje para leer. Sin embargo, voy a leer desde el 38. Me gusta siempre leer un versículo antes para que uno entienda el contexto de lo que dice el versículo 39. Un poco el contexto. Yo sé que el contexto se refiere, cuando uno dice estudiar los versículos en contexto, se refiere al capítulo completo. Ojalá hacer un estudio de la historia y del autor, a quien le escribió, y todo. Pero por razones de tiempo, ¿cierto?, no puedo leer de cada versículo toda la historia. El versículo 38 dice, cuando dice, ¿qué haremos?, le preguntaron, ¿cierto? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. No hablando, ¿cierto?, solamente de los que vivían en Judea, en Jerusalén y sus alrededores, sino para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A las personas que Dios está llamando es esta promesa. A las personas que Dios les ha abierto el entendimiento. Independiente, voy a reiterar, ¿cierto?, del linaje físico. La salvación no es, por tanto, un derecho de nacimiento, ¿cierto? Uno no lo adquiere porque de cierta familia, de cierta raza, o porque corre cierta sangre por nuestras venas. Es algo que Jesucristo hizo por nosotros. Continúa, ¿cierto? Dice, y se consideran como descendientes de Abraham los que son de la fe, herederos de las promesas. ¿Cierto? Aquí nuevamente habíamos leído anteriormente, ¿cierto?, Gálatas 3:9, entonces vamos a leer otra escritura, Romanos 4, el versículo 11. Romanos 4. Dice, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso. Porque cuando Abraham, ¿cierto?, le fue hecho la promesa y todo, aún estaba incircunciso. La circuncisión fue una señal. Él comenzó a guardar los mandamientos aún incircunciso, aún de antes. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, nosotros, aún sin ser circuncidados, ¿cierto?, aún de no pertenecer a la familia física de Abraham, somos considerados hijos del linaje, de la parte espiritual de las promesas de Dios, mediante el sacrificio de Cristo Jesús y mediante lo que acabamos de repasar, ¿cierto? Que Abraham, aún siendo incircunciso, dio muestras de su fe y dio muestras, la circuncisión fue el sello del pacto de aquello que Abraham hizo con Dios. Y terminando, ¿cierto?, la penúltima parte de esta declaración de creencia, dice, creemos que el conocimiento de Dios, o creemos que el conocimiento de que Dios ha cumplido, ¿cierto?, lo que les decía anteriormente, y sigue cumpliendo con las promesas hechas a Abraham físicas y sus hijos, y está cumpliendo con la promesa espiritual por medio de Jesucristo. O sea, entender lo que Dios hizo físicamente y está haciendo al cumplir su promesa,
y entender que Jesucristo se sacrificó por nosotros y es como, podríamos decir, nuestro aval de que Cristo va a cumplir su promesa de un día regresar y entregarnos la corona, que Dios pide, ¿cierto?, que la retengamos, que no la dejemos partir, es que Él cumplió la parte física de estas promesas. Las promesas, ¿cierto?, aquí tenía anotado, ¿cierto?, de físicas, de entregarles tierra física, ¿cierto?, entregarles la tierra prometida, hacerlos una gran población, entregarles las puertas de sus enemigos, una fuerza militar y victoria, una generosidad y el compartir con los demás, ¿cierto? Estas tierras, ¿cierto?, han sido tierras, estos países permanecieron de la manera en que Dios quería, han sido pueblos generosos. Y el ver estas promesas nos ayudan a entender, ¿cierto?, las promesas, y la más importante, ¿cierto?, que es la promesa espiritual de que Dios, por medio de su simiente, de Abraham, ¿cierto?, su simiente Jesucristo, cumplirá una vez, ¿cierto?, en el futuro no muy lejano, ¿cierto?, de regresar y entregarnos esa corona que nos tiene prometido para ser hermanos, hijos de Dios, parte de la familia de Dios. Y dice que entender estas promesas, continúa la parte final de esta declaración, dice, es fundamental para entender el mensaje de los profetas, ¿cierto?, de la Biblia que tenemos, y su aplicación en el mundo que vivimos. Entender cómo Dios ha cumplido estas promesas es fundamental para entender el mensaje de los profetas menores, de los otros profetas, ¿cierto?, Ezequiel, Isaías y Jeremías. Para entender es importante entender cómo Dios trabajó con sus naciones, cómo finalmente estas se dividieron, ¿cierto?, cómo las promesas se esparcieron y cómo se han ido cumpliendo hasta el día de hoy, para poder entender qué es lo que está ocurriendo también, el mensaje de los profetas y cómo esto se está cumpliendo con la presentación que nos hizo, ¿cierto?, don Humberto hoy día de cómo en el tiempo del fin se van a llevar a cabo esto. Dice, mis apuntes aquí, lo que yo escribí, ¿cierto?, una manada fiel conocerá y predicará acerca de estas cosas, y predicará acerca del reino de Dios y lo que vendrá. Porque hay una manada fiel, ¿cierto?, como decía Apocalipsis, que va a retener lo que sabe para que no le sea quitado, y también tiene la misión, ¿cierto?, de este conocimiento, entregarlo al mundo, como dice en Mateo 28, de predicar el Evangelio, y también, como lo dice en Ezequiel 33, voy a ir allá, el versículo 7 en adelante. Y comienza, ¿cierto?, el versículo 7, dice, a ti pues, hijo. El versículo 7 del Ezequiel 33 dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Aquí está hablando, ¿cierto?, los atalayas, ¿cierto?, eran los vigías que estaban en las torres de vigilancia en esa época. Y claramente lo podemos entender al día de hoy. Dice, oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Eso es lo que hace la revista, ¿cierto? Y lo que tratamos de hacer con estos estudios bíblicos de miércoles por la noche, que tienen poca audiencia, pues decían, marcan poco, no sé si nos van a sacar de sintonía. Si tuviéramos un canal estatal, ¿cierto?, nos sacarían porque el rating esta semana bajó, creo que fue el mínimo de lo que ha sido histórico. No sé, llevamos un poco más de 30 programas, llegó a su mínimo, pero sin embargo los capítulos después quedan en internet y ahí sí han habido visitas, ¿cierto? Cada uno de los programas tiene más de 50 visitas, los anteriores a 3 meses, y hay algunos que llegan a 300 y 200 visitas, así que si bien es cierto, quizás a lo mejor algunas personas no lo están viendo en directo, después sí el mensaje está llegando. Estamos tratando de hacer nuestra obra. Sabemos que las personas que estamos en esto, que no tenemos todos los conocimientos, ¿cierto?
Yo sé que hoy en día, voy a dar solamente un ejemplo para los jóvenes, ¿cierto?, que me pueden estar escuchando y que puedan saber cómo se hace. Yo sé que hoy en día se puede transmitir por Facebook. Yo no sé cómo. Yo sé que por Facebook, ¿cierto?, si alguien tuviera un celular y le pone la cuenta de la iglesia, se podría transmitir en directo por Facebook, porque a la publicidad que le hacemos del estudio bíblico de miércoles por la noche, en la última le hacemos una publicidad, ¿cierto?, y más de casi 3.000 personas le pusieron me gusta. Hartas personas le pusieron me gusta, pero solamente 7 llegaron a ver el estudio bíblico de miércoles por la noche. Entonces, claramente ahí tenemos un salto, ¿cierto?, entre las personas que están metidas en el Facebook y que eventualmente no les desagrada ver una publicación religiosa, a las personas que hacen link y se meten a la página y quieren ver esto. Entonces, cuán importante sería, y yo sé que alguien podría colaborar, ¿cierto?, con su conocimiento aquí, de transmitir esto, aunque sea no en una calidad HD ni lo que fuera, ¿cierto?, pero por Facebook, para que este mensaje aún llegara más allá de lo que podemos hacer nosotros con la experiencia que sabemos de estas redes sociales. Y lo que dice aquí entonces está directamente relacionado con nosotros. A los que saben hacer lo bueno y no lo hacen, les dice acá, dice, la casa de Israel oirá la palabra de mi boca. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. No va a ser responsabilidad nuestra, ¿cierto?, si él no quiere obedecer la palabra, pero si uno no habla, él va a morir por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si uno no hace su trabajo, no hace todo lo que está a su camino, ¿cierto?, por hacer lo que Dios le ha encomendado hacer, dice, la sangre yo la demandaré de tu mano. Y continúa el versículo 9, dice, pero si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hay un mensaje directamente, ¿cierto?, para que tratemos de hacer lo que esté de nuestro alcance, lo que podamos aportar para que esto funcione de mejor manera. Esto de la última serie que nosotros hicimos en este estudio bíblico de miércoles por la noche se trata de esto. Eventualmente vamos a llegar, ¿cierto?, a las promesas de Abraham y las vamos a tratar de explicar al mundo. A lo mejor, ¿cierto?, hay que hacerlas de una manera condensada, en 2 minutos, 3 minutos, para que las personas se enganchen. Si hay gente que tiene ideas, quiere colaborar, y yo creo que don Jaime, ¿cierto?, no se lo pregunté antes del mensaje, pero entiendo que es así, somos oídos abiertos a escuchar nuevas ideas, a aceptar sus colaboraciones para que el mensaje se entregue de mejor manera, y es parte fundamental de entender este mensaje, entender esta aplicación al mundo entero y explicársela al mundo entero, porque los tiempos se están acercando. Ahora, ¿qué haremos nosotros con esta información, con lo que sabemos, ¿cierto? ¿La guardaremos o la explicaremos al mundo? Cada uno en lo particular la guardará, ¿cierto?, debajo de la mesa. O seremos como ese atalaya que se le pide, ¿cierto?, ahí en Ezequiel 33, que avisará, que hablará de su obra, que hará, ¿cierto?, cuando vaya al consultorio médico, dejar un par de revistas, conversar, esparcir la palabra de Dios, ¿cierto? Yo no estoy pidiendo que vayamos, ¿cierto?, a las esquinas con un megáfono a predicar la palabra, pero cada uno sabe en nuestro campo de acción qué es lo que podemos hacer, y cada uno sabemos dónde podemos trabajar. Estas promesas que hemos visto que Dios le hizo a Abraham, Dios debe cumplirlas. Y de hecho las ha cumplido, las está cumpliendo y las cumplirá clara y totalmente en un futuro no muy lejanos. Y las hará, ¿cierto?, en fechas como que Él sabe cuáles son, ¿cierto? Me llama la atención a mí que cuando Jesucristo volvió la primera vez, o cuando Jesucristo vino la primera vez a la tierra, no fue al azar, no fue en una fecha, Él sabía exactamente y preparó, ¿cierto?, a sus testigos,
que iban a presenciar, ¿cierto?, en el templo, ¿cierto?, al Mesías, a Ana y se me fue el otro nombre, ahí en Lucas 2 aparece, después lo pueden buscar ustedes, pero los preparó la historia del mundo que llegó, ¿cierto? Esto del año cero no lo pusieron por Jesucristo. El año cero es cierto que el mundo, el Imperio Romano puso esto, lo que se veía ahí, estaba claramente influenciado por el dominio del Imperio Romano, y Jesucristo vino en el momento en que tenía que llegar, cuando la situación era y cuando el Padre lo sabía. Asimismo va a ser la segunda venida de Jesucristo, o el retorno. Él va a venir en los tiempos que Dios tiene planificado y va a ser con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda. Y Dios quiera, ¿cierto?, que estemos en la parte del equipo vencedor. Ya, ¿cierto?, spoilers se llaman cuando uno le adelanta en el final de la serie o de la película. Muchas veces, ¿cierto?, es un poco aburrido, no es entretenido que le cuenten. En este caso, ¿cierto?, Jesucristo va a retornar y las personas que estén de parte de Dios van a ser las personas que finalmente serán los vencedores, y lo sabemos. Tratemos de tomar parte por eso. Sabemos y entendemos que estas promesas físicas como espirituales aún no se han cumplido en su plenitud, pero que están hechas y están acá para algún día, ¿cierto?, se cumplan para nosotros. A nosotros también se nos han hecho promesas. Ustedes la pueden leer en Apocalipsis, ¿cierto? Todas las veces que dice: al que venciere, yo le daré el árbol de la vida; al que venciere le daré la corona; al que venciere, se repite en las primeras 7 cartas que aparecen ahí en las iglesias de Apocalipsis. Entonces Dios quiera que nosotros podamos ser parte de eso, que tomemos este mensaje de las promesas de Dios, las entendamos, las estudiemos y conversemos si nos quedan dudas, y alguna vez, ¿cierto?, estar con la frente en alto de que hicimos nuestra parte, fuimos como esa atalaya, y esperar todos el retorno de Jesucristo, que, como decía don Jaime y don Humberto, ¿cierto?, es la esperanza, la única esperanza segura de paz y prosperidad para la humanidad. Buenas tardes a todos.